estamos en Job capítulo 24 Empezamos. y 25. Vamos a tener ambos hoy. Job capítulo 24 y 25. Nos va a empezar Job, y el título que está en mi Biblia dice: Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad. Job 24, antes de Salmo. No, yo sé, pero no que yo no, Job 20, ¿qué? 24. Ya. Listo, dice: puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, ¿por qué los que le conocen no ven sus días? Traspasan los linderos, roban los ganados y los apacientan, se llevan el asno de los huérfanos y toman en prenda el buey de la viuda, hacen apartar del camino los menesterosos, y todos los pobres de la tierra se esconden. He aquí como asnos monteses en el desierto, salen a su obra madrugando para robar. El desierto es mantenimiento de sus hijos. En el campo siegan su pasto y los impíos vendimian la viña ajena. Al desnudo hacen dormir sin ropa, sin tener cobertura contra el frío. Con las lluvias de los montes se mojan y abrazan las peñas por falta de abrigo. Quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. Desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte, pero Dios no atiende su oración. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. El ojo del adúltero está aguardando la noche, diciendo: no me verá nadie, y esconde su rostro. En las tinieblas minan las casas que de día para sí señalaron, no conocen la luz. Porque la mañana es para todos ellos como sombra de muerte. Si son conocidos, terrores de sombra de muerte los toman. Huyen ligeros como corriente de aguas, su porción es maldita en la tierra, no andarán por el camino de las viñas. La sequía y el calor arrebatan las aguas de la nieve, así también el Seol a los pecadores. Los olvidará el seno materno, de ellos sentirán los gusanos dulzura. Nunca más, versículo 21, voy a empezar. Nunca más habrá de ellos memoria, y como un árbol los impíos serán quebrantados. A la mujer estéril que no concebía afligió, y a la viuda nunca hizo bien. Pero a los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Fueron exaltados un poco, mas desaparecen, y son abatidos como todos los demás. Serán encerrados y cortados como cabeza de espigas, y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? El capítulo 24, a mi concepto personal, es un capítulo que en medio de muchas cosas expresa una tristeza diferente, porque en realidad el título nos habla bastante. Job se queja de que Dios es indiferente ante la maldad, como si no le interesara. Todo lo que leímos es una descripción desde el versículo 2, no el primero, desde el versículo 2 hasta el 23, más o menos, hasta el 24, perdón. Uno ve una serie de declaraciones de Job en las que él habla básicamente acerca de las personas criminales, acerca de las personas maldadosas, de las personas que destruyen. Habla acerca de traspasar los linderos en el versículo 2, roban los ganados y los apacientan. En el Deuteronomio, en los libros de Moisés, habían leyes que prohibían el traspasar los linderos, es decir, el acrecentar yo mis propias tierras a partir de usufructuar las tierras de los demás. Yo podía enriquecerme, sí, pero no a costillas de empobrecer a otra persona, o por lo menos no
a través de jugadas sucias. Y de hecho en Israel, cuando uno lee Deuteronomio, cuando uno lee el Pentateuco, el Deuteronomio, el Levítico, por ejemplo, pero especialmente el Deuteronomio, uno se encuentra con que en Israel la pobreza, Dios no llama a que exista la pobreza. Es decir, aunque Dios reconoce que siempre hay pobreza, Él manda que el pueblo nunca desampare a los pobres, de manera que nunca haya lo que nosotros en Colombia sí hemos conocido, pobreza extrema. O sea, en Israel, las leyes israelitas están hechas para que nadie muera de sed, nadie muera de hambre, nadie muera por falta de acceso a la salud, por ejemplo. Por eso ellos incluso tienen cosas como de que podía alguien perder sus tierras, pero al cabo de una cantidad de años tenían que recuperarlas y quien se hubiera adueñado de esas tierras tenía que regresarlas a sus legítimos dueños, porque nadie podía quedar sin herencias. Imagínense que una de las cosas que hablábamos la semana pasada y que aquí vuelve a aparecer, eso de dejar sin cobija al desnudo. Recordemos que una de las leyes decía que yo podía tomar como prenda de garantía la cobija de una persona, el abrigo de una persona, pero que llegada la noche tenía que devolvérsela. Ahora, al otro día me la tenía que volver a pasar si no me había pagado, pero yo no tenía derecho a que por deberme a mí, la persona tuviera que pasar frío durante la noche, tuviera que pasar necesidad. O sea, seguramente cosas como un embargo y sacar a la persona a la calle es algo que no existe dentro de esa cultura. Ahora, lo que Job está hablando aquí es hablar de gente malvada. Por ejemplo, en el versículo 10, que es donde dice: al desnudo hacen dar sin vestido y a los hambrientos quitan las gavillas. Está hablando de gente malvada que no le importa, para enriquecerse, destruir a quien ya de por sí está en una situación dificilísima. O sea, tiene hambre y aún teniendo hambre le quita lo que tenga para comer. Aún cuando esa persona está pasando necesidad, le quita aquello poco que tiene con tal de enriquecerse. Ahora, ¿qué es lo impresionante? Que en el versículo 12 de todo ese discurso dice: desde la ciudad gimen los moribundos y claman las almas de los heridos de muerte. Pero dice: pero Dios no atiende su oración. Es Job lamentando el que él ha visto, o que se conoce que en el mundo hay gente que muere en miseria y muere en dificultad, clamando a Dios por ayuda, pero no hay respuesta. Y ahí donde dice, en el 6, que dice: en el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la villa ajena. ¿Qué quiere decir vendimia? ¿Cómo dice? En el campo ciegan su pasto y los impíos vendimian la villa. Don Gerardo estaba dando la respuesta. Cosecha, más o menos, cuando cogen cosecha, la cogen y la cogen. La uva, cuando está en cosecha, no, y que hay una ley, ¿no? Que cultivan y tienen que dejar algo para que los pobres lleguen y puedan recoger algo, puedan llevar parte. Pues a mí me parece que la palabra vendimia es como derivada de vende. No, la vendimia es cuando La vendimia es cuando se hace la Sí, se cosecha hace de la la uva uva, a la que se ponen para vender. a eso No. para llevarla en la a calle. la cosecha. La vendimia es el tiempo en el que se recoge la uva, ya lo revisé. El tiempo de cosecha se le dice vendimia. Vendimia es el tiempo de la cosecha de la uva, cuando se va a recoger. Aquí inclusive. Ahora, ¿ahí a qué está haciendo referencia? A que otros han trabajado y vienen unos impíos o unos malvados y les roban lo que trabajaron. Entonces, básicamente, usted reclamó su sueldo y fueron y le hicieron paseo millonario. Eso siempre ha existido, ¿no? Sí, de hecho, hay cosas a nivel bíblico, hay cosas en la Biblia que a mí me sorprende, porque a veces uno dice que bueno, que es que antes las cosas, no sé qué, que no se veía tanto, no sé qué cosa, pero por ejemplo, a la luz de la Biblia uno encuentra, por ejemplo, eso que estamos hablando, o sea, han habido bandidos que desde hace miles de años existe la modalidad de decir: esperemos a que haya cosechas y vamos y atracamos las cosechas. Por lo tanto, también debe haber existido el atraco para ver, aquel ya fue de vender lo de la cosecha, o sea que viene con dinero, robémosle la plata. Jesús, por ejemplo, mire por ejemplo Jesús,
cuando él habla de la parábola de los talentos y habla de la persona que enterró el talento, o sea, la cantidad de dinero que el Señor les había dado, Jesús dice que el Señor le dice a ese hombre, al menos le hubiera dado el talento al banco para yo reclamar los intereses. Y una vez que leí eso, yo lo había leído muchas veces y un día dije, momento, o sea, en la época de Jesús ya habían bancos y se cobraban intereses. O sea, uno podía meter dinero y recoger intereses de ese dinero. O sea, el CDT judío ya estaba. También, digamos, la gente que, los padres que también, ¿no? Violaban sus hijos, vivían con sus hijos, tenían hijos también de, ¿cierto? Con las hijas. Con las hijas. Sí, o sea, hay una cantidad de cosas. Que ya años y de los años. Hay una cantidad de cosas que uno se sorprende porque están allí, aparecen allí. Cuando uno verifica o revisa el texto, entonces uno ve que Job se extiende en una descripción de distintas formas de maldad. Del hurto de las cosechas, del quitarle a las personas la ropa. Mire que, por ejemplo, allí encimita, en el versículo 9 dice, quitan el pecho a los huérfanos y de sobre el pobre toman la prenda. O sea, imagínense, quitan el pecho a los huérfanos. O sea, es decir, quitarle a alguien que aún está en tiempo de lactancia, quitarle cualquier forma de bienestar. O sea, reclamarle a la mamá para esclava, bueno, cualquier cosa que pudiéramos imaginarnos. O sea, como no es mi problema, yo la quito de allí. O sea, Job describe unos niveles de maldad muy fuertes. Y a los hambrientos quitan las gavillas. Que es que quitarles lo que tengan para comer. Sí, la gavilla Es como decir, decir, sí, o sea, es decir, venga, yo estoy hambriente, yo estoy con hambre y tengo una mochilita con algo de comer, no importa, pásela. Me acuerdo de un... gavilla es como autoridad? la gavilla. No, Eso es dicen jerga. varios a quitarle gallados, o sea, gallados. Eso, Quiero se hacer- hacen varios. Quiero hacer énfasis en esto, por ejemplo. Yo me acuerdo un amigo le pasó esto. Él andaba en el barrio San Antonio, tarde en la noche con un grupo de amigos, estaban haciendo un trabajo de la universidad, creo, y en las horas de la madrugada les dio hambre. Entonces ellos dicen, vamos por algo de comer. Entonces el amigo de la casa les dice, aquí como a 2 cuadras hay una panadería 24 horas, vamos, compramos algunas cosas, volvemos para seguir estudiando. Entonces dicen, bueno, perfecto. Salen ellos, estudiantes de universidad pública, escasos recursos, y con la plata que tienen, van y se compran unas cosas, pero les sobraba plata de todas maneras, y aún, digamos, era la época de los primeros celulares. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no? No. ¿Por qué no? Hoy ya saliste mucho y te lastimaste las piernas y necesito que ya estés juicioso. No, señor. ¿Yo estoy juicioso? Entonces, él me contaba que regresando a la casa con un pan, pues en ese tiempo un pan de 500, grandecito, con algún dinero que les había quedado, con relojes y celulares, les salieron unos atracadores y les dijeron, pasen los celulares. Ellos les pasan los celulares, dicen, ¿sabe qué? Pásenos los relojes que les veo que tienen relojes, pasen los relojes. Y yo, bueno, anillos, más dinero que tengan en los bolsillos, pásenlos. Y entonces ellos, bueno, pues y les pasan el dinero. Entonces básicamente ellos se quedan con el pan en la mano. Y cuando los atracadores están yendo, bueno, váyase. Cuando ellos llevan unos 3, 4 metros, algo así, los ladrones dicen, venga, prentico. Y ellos, ¿qué pasó? ¿Saben qué? Nos dio hambre y les quitaron el pan que habían comprado. Ay, Dios. O sea, hablamos... Muy cruel. Claro, hablamos de, o sea, a eso es a lo que hablamos de que es el momento en el que uno se da cuenta que hay personas que con picardía o sin ella proceden y hacen deliberadamente actos de maldad. O sea, yo estoy dando un ejemplo, digamos, coloquial en medio de todo. Porque no estoy hablando ni de las violaciones que han hecho los paramilitares, ni de las atrocidades que han hecho ciertos grupos armados de la ley, no estoy hablando de un asalto en el que no hubo un herido ni a bala ni a cuchillo.
pero sí donde uno se da cuenta que unos individuos que acaban de tomar unos celulares, acaban de recibir dinero del atraco, no conformes con eso, también dijeron, pues ¿sabe qué? De una vez quitémosles el pan que llevan para comer. O sea, les acababan de quitar el dinero, o sea, la posibilidad de comprar más comida, y además dicen, les pásenos la comida. Ay, no. Entonces imagínate eso. A eso es a lo que el texto está haciendo referencia de, o sea, hay gente hambrienta y estos criminales no solo irían y le dirían, páseme esto y páseme aquello, sino que, ¿saben qué? Tengo como hambrecita, venga, mira lo que hay en su nevera y quitarles lo que tengan de la comida de la nevera, por ejemplo. Pero ellos muy nobles. Pues armar. No, pues... Sí. No, muchos ladrones que entran a un apartamento, lo primero que abren es la nevera. No, claro, pero a eso justamente hoy. Algunas personas, el alcalde de Bucaramanga, creo, decía esta semana, o hoy mismo, creo que leí la noticia, en una entrevista en la W Radio, él dijo que al concepto de él hay mucho atracador que atraca no por gusto, sino por necesidad. Sí. Pues claro, uno entiende y uno dice, sí, seguramente es así. Job no está haciendo referencia a estas personas. El texto de Job está haciendo referencia a la gente que tiene maldad en su corazón. Porque con alevosía y con intención buscan destruir al otro y enriquecerse ellos. Exacto, sin importar el daño que hagan, a eso es que hace referencia Job. Pero lo principal, diría yo, y donde, por eso les decía al principio que pienso que es un capítulo en el que Job habla con tristeza, es porque en el versículo 12 Job dice que estas personas moribundas claman a Dios por su ayuda, pero Dios no responde esa oración. Es decir, no obra un milagro que haga que les aparezca comida, no obra un milagro que hace que la herida que les hicieron se sane, sino que puede perfectamente que experimenten la muerte a través de esa forma. Ahora, miremos el versículo 13, la descripción que hace. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. A la luz se levanta el matador, mata al pobre y al necesitado, y de noche es como ladrón. Es decir, del versículo 13 hacia allá, él va a empezar, ya Job va a hacer una descripción de quiénes son las personas que tienen maldad. Gente que, aunque sabe que Dios existe, no ha reconocido el camino de Dios. Yo quiero que entendamos esto, ¿por qué? Porque es que es justamente uno de los llamados a la coherencia que el ser humano necesita. Una de las cosas que yo hablaba con un pastor ayer, hablábamos sobre Primera de Corintios. En Primera de Corintios hay una situación, y es que la iglesia de Corinto, dice la Biblia, estaba experimentando actos de fornicación dentro de la iglesia. Es decir, gente de la iglesia estaba en fornicaciones, estaba teniendo relaciones sexuales desordenadas, promiscuas, sin tener la bendición marital. Y en Corintios el apóstol Pablo incluso hace referencia a que se sabe que en la iglesia de Corinto había un hombre que se estaba acostando con la mamá, o sea, que tenía relaciones con la mamá. O sea, era algo supremamente inmoral. Pero en Primera de Corintios, Pablo dice que a esas personas había que expulsarlas de la iglesia y evitar el contacto con ellas. El pastor con el que yo estaba hablando me decía, ¿vos qué opinas? ¿A qué se refiere todo eso? Yo le decía, para mí claramente a la luz de la Biblia no se trata de que yo me alejo de quien comete fornicación, sino que el texto hace referencia a que yo me alejo de aquellos que yo conozco, que sabiendo en la ley de Dios, deliberadamente deciden desobedecerla. Ejemplo, yo conozco un hombre, estoy dando un ejemplo, me lo estoy inventando, conocer yo a un hombre que se supone que es cristiano, pero engaña a la esposa, y yo como pastor voy y lo exhorto a que recupere su matrimonio y retome la fidelidad marital, y él sabiendo que eso es lo correcto, dice, yo le entiendo, pero no, yo voy a seguir en esto porque a mí definitivamente esta otra mujer me gusta muchísimo. Entonces, en ese caso, la Biblia sí me dice, de esas personas tome distancia, porque se les ha advertido, se les ha exhortado, pero deliberadamente están escogiendo
la maldad, deliberadamente están escogiendo desobedecer a Dios. Por eso el versículo 13 dice, ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos. Es decir, saben el camino de Dios, pero no lo han recorrido realmente. En el Nuevo Testamento hay un versículo, ahorita no lo recuerdo, que dice, estuvieron entre nosotros, mas nunca fueron de nosotros. O sea, ¿cuántas personas uno conoce que se supone son cristianas o católicas o que creen en Dios, pero hacen una cantidad de atrocidades terribles? Muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. Claro, o sea, dentro de la iglesia cristiana uno podrá ver aparentemente mucha gente a veces, pero en lo privado Dios sabe qué es lo que esas personas están haciendo y si son o no verdaderos temerosos de Dios, verdaderas personas que temen la justicia de Dios. Imagínense que él habla de ellos son los que rebeldes a la luz, es decir, rebeldes a Dios. Pero en el versículo 14 dice, a la luz se levanta el matador. Mata al pobre y al necesitado y de noche es como ladrón. Es decir, aún bajo estar en la presencia de Dios, aún sabiendo que Dios es real, no le importa cometer estas fechorías. Un ejemplo colombiano fácil es el de la película La Virgen de los Sicarios. O sea, uno saber que en Colombia existe, así como existe la Virgen del Carmen para los conductores de camiones, así como existe, una deidad, la otra, alguien diga, no, hay una Virgen para los sicarios, es decir, y que el sicario se encomiende a una supuesta deidad espiritual para cometer un delito. Es como si respaldarse esta imagen. Claro, y es como si, sí, a eso me refiero a esa película, es decir, es como pedirle a Dios una bendición para quebrantar la misma ley de Dios. Es una total incoherencia. Imagínense el adúltero que no lo pillen, que la mujer casi lo descubra, no lo descubra y ese señor se le salga por la boca la expresión, uy, gracias a Dios no me pillaron. O sea, por eso los judíos no usan esas expresiones, porque ellos dicen eso es nombrar el nombre de Dios en vano, eso es decir el nombre de Dios en vano. Cuando uy, Dios mío, uy, de la que me salvé, no, y casi me ve el guarda, Dios gracias porque no me vio el guarda, por ejemplo. Aparentemente es una expresión, pero es reconocer que creo en un Dios, pero que me estoy llevando sus normas y sus leyes por delante, que no me interesa su opinión realmente. Entonces, a partir de eso ser insensato. Claro, es un insensato. Ahora, si nosotros seguimos leyendo, eso es lo que nosotros vamos a encontrar de ahí en adelante. El ojo del adúltero está aguardando la noche diciendo, no me verá nadie. O sea, mira, ahí está diciendo algo espectacular. El adúltero, o sea, nuevamente por eso digo, está haciendo referencia a los que pecan deliberadamente. Porque el adúltero no es como que, ay, ve, tan raro, yo cómo fue que terminé en esta habitación de motel con una mujer que no es mi esposa. O sea, ay, recorcholis, o sea, ay, no sé cómo pasó. O sea, gran mentira. Este versículo lo aclara. Claro, es decir, nadie llega a esa situación sin saber. Que las cosas van pasando, sí, pero claramente esa situación es una situación a la que se llega después de haber contemplado el pecado, después de haber pensado de aquí para dónde nos vamos, de aquí hacemos esto y de aquí nos vamos para tal parte. O sea, eso es una situación que ocurre y que tiene una planeación. Este versículo lo expresa cuando dice el ojo del adúltero está guardando la noche, es decir, está esperando el momento adecuado para que no lo vean. Está esperando cuando no lo descubran. Hace unos 3 o 4 años, en Salud Pública había una estadística sobre los horarios de los moteles en los que más había afluencia de clientela, y movimiento. Y una de las cosas que surgía en la estadística es que, claro, los fines de semana y todo el asunto, pero que entre semana al mediodía. Y que era muy común que la pareja no llegaba junta, sino que llegaban por separado. Y los administradores de los moteles decían, claro, y los administradores de los hoteles, de los moteles que entrevistaban sobre eso, ellos decían abiertamente, sí, uno sabe cuándo es una infidelidad, uno ve que la señora llega como con toda la cautela del mundo, llega solita y al rato llega el señor o al contrario,
carros separados, entran por separado, salen por separado, pero se encuentran acá y en el ratico de lo que es la hora de almuerzo o las 2 horas que tengan en la empresa, van, hacen lo suyo, se encuentran y vuelven y salen. O sea, uno dice, eso es algo planeado, eso no ocurre fortuitamente. Claro. Exacto, entonces Job refiere la maldad es aquella en la que uno ve una persona que planea el pecado. Ahora, yo doy el ejemplo del adulterio, de la fornicación, porque los podemos pensar con facilidad, digamos, nos es fácil ejemplificarlos. Pero como decíamos hace unas clases atrás, no es diferente de cuando yo planeo esconderme de la persona a la que le debo plata. No es diferente. No es diferente de cuando yo planeo darle un soborno a un guarda de tránsito, porque yo alcanzo a ver y yo alcanzo a estar en la situación y yo tengo todo el tiempo del mundo para pensar si lo hago o no lo hago. No es diferente de eso. Oye, y también me parece, o sea, para mí siempre ha sido muy difícil de pronto entender cómo la persona, el empleador, el dueño de una empresa, teniendo el dinero para pagar las quincenas de los trabajadores, la atrasa por simple gusto, por hacer cosas de pronto para deleite del mismo y deja al trabajador con 2, 3 días hasta una semana y más sin pagarle su salario. A mí me parece que eso es maldad. Correcto, lo es. Porque con mayor razón lo ha trabajado para ganarlo y no me lo pagan a propósito. Me parece tan terrible eso. Claro, y así pasa. Y eso es muy común. Hoy en día eso es muy común. Sí. Exacto, uno lo ve. Eso, por ejemplo, es un ejemplo magnífico. Es cuando la persona, digamos, tiene el dinero para pagar la nómina de los empleados, pero por un extraño deseo de digamos, enseñorearse de los empleados, los pone a esperar. A mi esposo una vez lo pusieron a esperar 3 meses para pagarle 5 millones en una empresa. No, y él ya había hecho todo el trabajo y todo eso, y nada, y cada que iba, no hay plata. No se le puede pagar ahora. Y él, ¿cómo así? Si yo ya trabajé, ¿cuánto Pero hace? ese dinero le sacan más dinero, lo multiplican y eso. ¿Sí? Le hacen intereses, ponen a la gente a esperar. Trabajarles por eso, no le volvió a trabajar. Muchas veces las nóminas en las empresas no la pagan el día 30, la pagan el día 1 para ellos poder pasar con saldos de banco a los saldos. Claro. Ahora, lo que nosotros vemos entonces, podríamos pensar que en este momento de filosofía de Job nos está permitiendo acercarnos a entender bien qué es la maldad y qué no lo es. Cómo podemos reconocer o cómo podemos establecer una medición sobre las personas en maldad respecto de las personas que están buscando corregir sus acciones. Obviamente él aquí no está hablando de personas que tras enriquecerse o lo que sea, o que en algún momento recapacitan sobre sus actos y buscan reponerlos, restaurar el daño que han hecho. No, aquí habla de gente que se enriqueció y que lo hizo y hizo su delincuencia y no se arrepintió de ese delito. Y por eso cuando muera va a estar en el infierno. Allá vamos. Lo que nosotros vamos a ver cerca del final del texto, porque digamos que lo partimos en esas secciones, es que nuevamente Job hace una apelación a la soberanía de Dios. ¿En qué sentido? En el versículo 22, nuevamente en una referencia a esas personas criminales, Job dice, a los fuertes adelantó con su poder. Está diciendo que Dios es el que le ha permitido a esos delincuentes alcanzar lo que han alcanzado. A los fuertes adelantó con su poder. Una vez que se levante, ninguno está seguro de la vida. Él les da seguridad y confianza. Sus ojos están sobre los caminos de ellos. Pero en el versículo 24 dice, fueron exaltados un poco, mas desaparecen y son abatidos como todos los demás. Y haciendo una referencia al infierno, diría yo, dice, serán encerrados
y cortados como cabezas de espigas. Job no está diciendo, mucho cuidado, Job no está diciendo que Dios ha aprobado el comportamiento de los malvados. Job no está diciendo que Dios los impulse y los recompense y les aplauda las fechorías. Job lo que está diciendo es, y recordemos que Job viene en un camino de estar reconociendo la soberanía de Dios hasta la profundidad, hasta un nivel de profundidad en que Job mismo lo decía la semana pasada, lo estudiamos la semana pasada, Job incluso se asusta de ver cuán soberano puede ser Dios, de ver el nivel de soberanía. Aquí Job lo que está diciendo es, esas personas malvadas no se dan cuenta que creen que todo lo que están logrando lo han logrado por su propio esfuerzo. Y no se dan cuenta que hay un Dios que si quisiera los frenaría en el momento que Él quisiera hacerlo. Pero que por una razón que Job desconoce, por alguna razón que Job desconoce, Job está diciendo, pero estas personas Dios no las ha detenido. Pero oh sorpresa, tiene Job una certeza, que sea como sea, esa exaltación, dure lo que les dure, es poco tiempo comparado con la condenación que van a recibir. Claro, porque ¿cómo va a probar Dios una cosa de esa? Claro. Ahora, me gusta porque al versículo 25, y recordemos que Job está diciendo todas estas cosas no en oración, sino que se las está diciendo a los amigos. Dice, y si no, ¿quién me desmentirá ahora o reducirá a nada mis palabras? Es decir, él le está diciendo a los amigos, ¿en serio? Atrévase alguno de ustedes a ver si es capaz de desmentir que los malvados son prosperados y que hay gente malvada a la que le va bien. A ver, desmiéntanme. Y desmiéntanme que nuestra fe está también en creer que por encima de eso la justicia de Dios prevalece. Es decir, que el malvado ha de recibir su castigo. Pero mire que Job, en medio de todo su discurso, él nunca se ha incluido en eso. Es decir, Job siempre sigue reclamando que él es justo, es decir, que él no tiene este asunto, ese pecado. Matías. Ahora, el capítulo 25, que son estrictamente 6 versículos, Bildad, el suita, dijo, el señorío y el temor están con él, él hace paz en sus alturas. Está hablando de Dios. ¿Tienen sus ejércitos número? ¿Sobre quién no está su luz? ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos, cuánto menos el hombre que es un gusano, y el hijo del hombre también gusano. Por un momento, yo podría pensar que Bildad está nuevamente tratando de ser quizás satírico con Job. Satírico respecto a que esa culpabilidad Job la va a recibir o la está recibiendo, ese castigo. Pero como ya les he dicho en otras clases, es importante que nosotros miremos y pensemos más allá de si estos hombres tienen o no la motivación correcta, qué de lo que ellos están diciendo tienen razón y en qué no. Y yo me atrevo a decir que en este caso, Bildad, guiado por el Espíritu Santo, sabiéndolo o no consciente de eso, está diciendo algo que es totalmente cierto. Y es que es el momento en el que nosotros nos damos cuenta que delante de Dios nadie puede justificarse. En el versículo 4 dice, ¿cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? Es decir, más allá de que una persona no tenga la maldad descrita por Job, hay una verdad superior que Bildad la reconoce, y es que aun si Job no cometió los delitos de los que lo han acusado, aun cuando Bildad no los haya cometido, Bildad está diciendo,
con todo y eso, ninguno de nosotros puede pararse delante de Dios y decir, yo he sido perfecto en mis caminos. Tremendo. Porque en una u otra manera, todos le hemos fallado a Dios Claro, y le seguimos fallando diariamente. diariamente. Entonces, él le está dando razón a Job en que, sí, ciertamente hay una gente que tiene una maldad en la que de manera deliberada ejercen la maldad. Pero Bildad también está diciendo, y estoy de acuerdo con usted, Job, esa gente ha de recibir su castigo. Pero el que exista gente con ese nivel de maldad no hace que nuestra maldad deje de ser maldad delante de Dios. Ajá. ¿Alguna vez? Como se habla de que el pecado, cualquiera que sea a los ojos de Dios, el pecado es igual. Exacto. El adulterio, la mentira, el robo, lo que sea, todos son pecados. Exacto. Todo mal. Y lo que aquí dice que quién encontrará justificación, pues realmente entiendo yo. Si encontráramos justificación nosotros, la muerte de Cristo en la cruz, eso Carece de sentido. carecería de sentido, exactamente. Carece de sentido, correcto. Cristo murió por nuestros pecados, pero ¿y si yo me puedo limpiar de pecado por mí mismo? Entonces no había razón de que Cristo muriera en la cruz. Claro. Claro. Ahora, ciertamente, o sea, si Dios es santo, delante de un Dios santo, todo pecado es inmundo. Todo pecado es inmundo. ¿Cuál es el problema de la justicia, por ejemplo, en Colombia, de la justicia humana? Unos delitos los volvimos excarcelables, unos delitos se pueden pagar con multas, otros se pueden con casa por cárcel, pero muchas veces eso, por ejemplo, si el crimen lo comete una persona del común va a cárcel, pero si lo comete un funcionario público puede tener casa por cárcel, por ejemplo. Que uno se da cuenta que no funciona, Los violadores, imagínense. como Claro, Rafael, el de Bogotá. Ahora, ¿qué es lo que nosotros estamos entendiendo? Delante de un Dios, y eso es lo que mucha gente no entiende. O sea, ¿cuánta gente nosotros conocemos en el mundo actual que creen en Dios supuestamente, pero viven su vida a su manera? Como dice en el capítulo que leímos hoy de Job. Viviendo su vida a su manera, pecando deliberadamente, pero aún así encomendándose a Dios. Aún así encomendándose a Dios en medio de las cosas equivocadas, de las estafas que hacen, de los engaños en los que se meten. Pero Bildad está diciendo algo que es tremendo para todos nosotros, y es, venga Job, yo le reconozco todo eso, pero por encima de eso, no vaya a pensar que porque la maldad de otro es superior a la suya, más profunda que la suya, significa que la suya es menos maldad, o es menos importante. La suya también sigue siendo maldad, la mía sigue siendo maldad. Ahora, es un argumento magnífico, ¿por qué? Porque cuando uno trata de evangelizar gente, y uno le pregunta, ¿usted cree que si usted muriera hoy iría al cielo? Y la gente dice, sí, claro. Y uno dice, ¿por qué? Si usted no es perfecto. Y la gente, sí, claro, pero es que hay gente que es mucho más mala que yo. Porque es que yo no he matado a nadie. Porque es que yo no he robado a nadie. Supuestamente lo dicen así. Pero el asunto es que delante de un Dios santo... Pero sale con la esposa del amigo, ¿por qué? Sí, o miente. O miente. Imagínate que la Biblia, un mandamiento de Dios, no de Moisés, un mandamiento de Dios es no mentir. Y todos hemos mentido alguna vez. Sí. Eso significa, y el que miente es un mentiroso. Por lo tanto, delante de Dios yo puedo decir, Señor, yo he sido honesto. Cuando Dios tiene un registro total de todas las veces que yo he mentido, y que cuando miento engaño, deshonro al prójimo, falto a la verdad. Todas las veces que uno pudiendo buscar de Dios en realidad prefirió hacer otra cosa, ¿acaso eso no se llama idolatría? ¿Poner a algo por encima de la importancia de Dios? Sí. Lo es. O sea, yo creo que es magnífico porque Bildad quizá escuchó el discurso de Job, quizá ya estaba fatigado de la discusión, pero llegó a un punto concluyente en el que Bildad él mismo está diciendo que él no es inocente tampoco. Y se está por primera vez quizá colocando a Job y a todos los seres humanos al mismo nivel de condición humana, el del pecado. Y es una cosa
Es una conclusión maravillosa, diría yo. Es una conclusión maravillosa cuando todos podemos venir y empezar a darnos cuenta que hay un problema de pecado en el ser humano, que el ser humano no lo puede resolver y que por tanto solo Dios puede proveer la solución. Y nosotros los que estamos reunidos aquí sabemos que la provisión a esa solución fue Dios mismo, en la forma de Cristo. Dios mismo. Papá, Solo Dios, solo un Dios santo podía proveer una solución al problema del pecado en el ser humano. Oremos.